¿Qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a revisar 5 aspectos de Bitcoin que yo considero son muy importantes conocer antes de decidirse a invertir. Comenzamos. El primer aspecto que debemos considerar es que Bitcoin no es muy amigable con el medio ambiente. La red de nodos Bitcoin está conformado por algunos nodos que se conocen como mineros. Estos nodos compiten para validar transacciones y agregar nuevos bloques. Estos nodos tienen que resolver un problema matemático. El primer nodo que resuelva este problema resulta elegido para poder hacer las validaciones. Como recompensa, el sistema genera bitcoins y se le otorga a este nodo. Este proceso se conoce como mecanismo de consenso y se le llama Proof of Work o prueba de trabajo. Es decir, el nodo para poder validar tiene que comprobar que invirtió cierta cantidad de energía y de esfuerzo para poder resolver un problema. Además, lo tiene que hacer más rápido que los otros nodos compitiendo. El problema de esto es que se requiere una gran capacidad de procesamiento. Además, los nodos ya no compiten entre sí, sino se compite entre granjas de minado, es decir, un clúster de nodos que trabajan juntos para poder resolver este problema matemático. Además, la dificultad del problema se incrementa a medida que la red avance. También puede disminuir dependiendo de las condiciones de la red. Esto tiene, por supuesto, un impacto en la cantidad de energía que se consume. Según algunas fuentes como la Universidad de Cambridge, se supone que el consumo anual de Bitcoin es mayor que en algunos países como Suiza. Y un año de consumo de energía de Bitcoin podría proveer energía suficiente para 365 años para el consumo de 365 años de la Universidad de Cambridge. ¿Por qué se realiza esto? Este mecanismo asegura que no cualquiera pueda minar un bloque. Es decir, esto impacta directamente en la seguridad de la red. Hoy en día se dice que nunca había sido más seguro Bitcoin. ¿Por qué? Porque si yo quisiera inyectar información falsa a la red, tendría yo que minar más rápido que los nodos o las granjas de minado que están trabajando en ese proceso. Esto resultaría muy caro de realizar y además no tendría sentido porque afectaría una red en la cual yo estoy invirtiendo. En resumen, podríamos decir que este proceso impacta al medio ambiente, pero agrega un nivel de seguridad a la red muy alto. En algunos lugares, los nodos mineros o las granjas de minado utilizan energías renovables para evitar o reducir el impacto de este proceso en el medio ambiente. De esta forma, si estás pensando invertir en tarjetas para minar bitcoins o te están invitando a minar bitcoin, tienes que considerar que esto no es un proceso muy fácil y muy barato. Realmente estarías compitiendo con granjas de minado enormes que tienen una gran capacidad de procesamiento. Entonces, recibir recompensas minando desde una tarjeta en tu casa o una pequeña granja de minado tal vez no sea redituable. Si voy a invertir mi dinero en minar bitcoins, lo más seguro es que el tiempo de recuperación de esa inversión sea muy largo. También existe la posibilidad de que yo me una a una granja de minado y pueda yo participar en la resolución de esos problemas. Sin embargo, ahí tenemos que considerar que la recompensa que yo recibiría sería proporcional a la capacidad de procesamiento que yo ofrezca. Es decir, posiblemente yo reciba algunos satoshis y para poder recuperar mi inversión tenga que pasar algunos años posiblemente. Entonces es muy importante considerar que minar bitcoins hoy en día es muy complicado y requiere de una gran inversión. Otro aspecto que debemos considerar antes de invertir es que Bitcoin no es un recurso ilimitado. Solamente se van a producir 21 millones de bitcoins. Eso se dará para el año 2140. Seguramente no lo vamos a ver, pero cuando los nodos compiten para resolver ese problema, reciben una recompensa. Cada vez se da menos recompensa. Este ajuste se conoce como halving y se hace cada 4 años. En el 2008, para que tener alguna idea, cada 10 minutos que se procesaba un bloque se recibían 50 bitcoins. En el 2012, cuando ocurrió el primer halving, los nodos mineros empezaron a recibir 25 bitcoins. En el 2018, 12.5 bitcoins. Y para el próximo año, en el 2020, cada nodo minero recibirá 6.25 bitcoins. Esto es, cada 10 minutos que se crea un nuevo bloque, se generan esta cantidad de bitcoins como recompensa y se le da a los nodos mineros. ¿Cómo se verá afectada la red? Bueno, primero, si estás pensando invertir en realizar minería,
tenemos que considerar que si el precio de Bitcoin no se incrementa, muchos de los nodos mineros, los nodos que están actualmente minando, van a perder mucho dinero porque ahora van a recibir menos Bitcoins. Este procedimiento lo que trata de hacer es evitar la inflación, la hiperinflación en la red. Esto es un procedimiento contrario a lo que hacen algunos países al generar más billetes y generan en los países más inflación. Este procedimiento en la red Bitcoin lo que intenta hacer es que suba el valor de Bitcoin. Para que un nodo minero le sea redituable, la única opción que tiene es que el costo del Bitcoin se incremente. Si el próximo año el precio de Bitcoin se mantiene igual, seguramente para muchos nodos mineros no les será redituable estar minando Bitcoins por la cantidad de inversión y energía que se tiene que producir. Bitcoin no es la única red que sufre este tipo de procedimientos. Este año Litecoin tendrá un halving que será aproximadamente en 10 días al momento de estar grabando este video. El halving en Bitcoin se dará aproximadamente en 300 días y esto puede afectar al precio. En otros años ha afectado positivamente el precio. No sabemos qué tanto se pueda disparar el precio de Bitcoin. En el caso de Litecoin, durante los últimos meses el precio de la moneda se ha ido incrementando. No podemos garantizar que eso vaya a ocurrir igual. Algunas personas dicen que el precio se elevaría exponencialmente, otras son más moderadas. Sin embargo, tenemos que considerar esto. Si nos invitan a minar Bitcoins o si tenemos alguna inversión en Bitcoin, tenemos que saber que en futuros años cada vez se reciben menos Bitcoins. Como ya comentamos, no es posible minar desde una laptop en nuestras casas. Es muy complicado y muy difícil. Imaginemos, en el 2008 era posible minar con una laptop o una computadora de escritorio y si lográbamos minar un bloque se recibían 50 Bitcoins. Imagínense, por minar un bloque de Bitcoin de la red en el 2008 recibir 50 Bitcoins. Con el paso del tiempo, obviamente, este procedimiento se aplica y es una de las características importantes de la red. No hay forma de detener este procedimiento. La red Bitcoin lo va a realizar y cada 4 años reduce a la mitad esa recompensa. Entonces, esto va a pasar porque va a pasar y el Bitcoin halving podría tener un impacto positivo en el precio. No me atrevo a garantizarlo. Sin embargo, este procedimiento sí podría ser un catalizador para que el precio de Bitcoin se dispare. Otro aspecto importante a considerar es la reputación de Bitcoin. Bitcoin ha estado asociado a actividades ilícitas y le ha causado una muy mala reputación. Sin embargo, recordemos que los criminales utilizan toda clase de herramientas tecnológicas como Google Maps, celulares, redes sociales, Internet, etc. Las actividades criminales no están asociadas o ligadas directamente solamente con Bitcoin. No podríamos decir que los automóviles son malos porque los criminales utilizan automóviles o porque utilizan el Internet. Sin embargo, hay algo importante que debemos recordar. Bitcoin no es anónimo, es pseudoanónimo. Es decir, es posible rastrear las transacciones y todas las operaciones que suceden en la red son públicas. El protocolo de Bitcoin se puede descargar, se puede utilizar libremente y cualquiera puede rastrear qué operaciones ocurren en la red, por lo que esto no parece ser la mejor opción para realizar actividades criminales. Contrario a cómo opera un banco, yo puedo saber qué operaciones ocurren en la red y la red es completamente transparente. Yo no puedo saber qué operaciones ocurren en el día a día en un banco. Además, Bitcoin nunca ha sido hackeado. Han sido hackeadas las casas de cambio. Esto también ha afectado al mercado, pero el problema son las instituciones centralizadas, no es Bitcoin. Entonces, es por esto que si tú deseas invertir en Bitcoin, yo te recomendaría que estés muy atento a los aspectos legales en tu país sobre la inversión de Bitcoin. En algunos países está prohibido invertir en Bitcoin. En el mismo Estados Unidos, muchas casas de cambio internacionales no pueden operar, por lo que te recomendaría que sepas qué tanto puedes hacer con las criptomonedas, ¿no? Cuánto se puede invertir, cuándo se puede retirar, cuánto puedo tener en alguna casa de cambio y transferir a un banco. También hay que estar pendiente de cuántos impuestos debo de pagar, etc. Esto es para no tener problemas legales. Es decir, a pesar de que esta tecnología o Bitcoin por sí solo no está regulado, todos los sistemas que están alrededor o encima de Bitcoin, como las casas de cambio o los sistemas de transferencia de fondos, sí están regulados. Entonces,
Ahí es donde, a pesar de que Bitcoin tenga una mala reputación, en realidad las autoridades sí están muy atentas de lo que ocurre con Bitcoin. Y si se utiliza para actividades criminales, bueno, se utiliza tanto como cualquier otra tecnología que existe actualmente. El cuarto punto serían los scams o las estafas. Esto es algo que verdaderamente me ha llamado mucho la atención porque actualmente en las redes sociales como Facebook existen muchas personas aprovechándose de la ignorancia de la gente. Ofrecen Bitcoin o algunos satoshis gratis. Nadie actualmente regala Bitcoins. En algún momento hace muchos años existían algunas páginas que se conocían como faucets o goteros, los cuales por realizar alguna actividad te pagaban en Bitcoin. Se llama precisamente goteros porque te pagaban un poquito de Bitcoins o de satoshis para realizar dicha actividad. Hoy en día es muy complicado. Generalmente la gente está ofreciendo algunos esquemas piramidales en el cual tú inviertes tu dinero y para poder retirar tu dinero tienes que invitar a más personas y a lo mejor no puedes retirar tu dinero hasta no tener una ganancia de un 10 o un 15 o un 20%. Esto es lo que tratan de evitar las criptomonedas y especialmente Bitcoin. Tú eres dueño de tu dinero y tú eres dueño de tu banco. Si te dice alguien que si realizas una inversión no la puedes realizar, no la puedes retirar en cierto tiempo, ya te está condicionando a lo que tú puedes hacer con tu dinero. Además, muchas veces ofrecen inversiones con ganancias inverosímiles. Ganar $200 al día, ganar mucho dinero por invitar a otras personas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estafas en línea. No, tampoco es solamente exclusivo de Bitcoin. También se aprovechan de muchas otras tecnologías para poder realizar este tipo de estafas. Por último, quisiera recalcar algo muy importante. Si tienes Bitcoins o si vas a planear invertir en alguna otra criptomoneda, nunca por ningún motivo reveles tu llave privada. Para que tú puedas decir que eres dueño de cierta cantidad de criptomonedas, tienes que tener tu llave pública y la llave privada asociada a esa llave pública. Esa llave privada no debes revelarla nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado con los scams. Generalmente, si ustedes van a invertir, traten de hacerlo en algunas casas de cambio o exchange de mayor prestigio. No puedo recomendar ninguna, pero sí hagan una investigación. Algunas casas de cambio también han sido hackeadas y también han ocasionado fraudes. Hay que tener mucho cuidado en dónde invertir el dinero. Pero definitivamente nadie da Bitcoins o criptomonedas gratuitas. Para terminar esta sección, solamente les quiero comentar que tengan mucho cuidado con lo que se ofrece en línea en las redes sociales para antes de invertir en Bitcoin. Por último, uno de los grandes problemas de Bitcoin es la volatilidad. Muchas de las consideraciones anteriores afectan el precio de Bitcoin. Las grandes compañías o instituciones no tienen mucha confianza para invertir debido a la volatilidad. También esta volatilidad se da por la manipulación del mercado. Existe gente que invierte millones de dólares y manipula un poco el precio para poder retirar y obtener ganancias. Recuerden, no invertir el dinero que no estén dispuestos a perder. Es muy difícil comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto. Lo más probable es que ustedes inviertan, lo hagan en algún punto cercano al punto más bajo o en algún punto más alto. No soy un inversionista experto, pero sí les recomendaría tener una estrategia. ¿A qué me refiero con estrategia? Saber o decidir cómo quiero obtener ganancias. ¿A largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo? Alguien que es a corto plazo está invirtiendo todos los días y en cuestión de minutos o en cuestión de horas retira su dinero si lo que obtenía es una ganancia de un 1%, 3%, 10%, etc. Pero esa es una estrategia. A largo plazo es invertir tu dinero y dejarlo allá 5, 10, 15 años para luego recuperarlo cuando llegue el momento adecuado. Lo importante aquí es que tú sepas lo que quieres ganar y tener una estrategia clara de lo que quieres hacer con las criptomonedas. Existe un término en inglés que se conoce como FOMO o Fear of Missing Out. Eso significa que la gente invierte su dinero cuando empieza a escuchar mucho de Bitcoin y que Bitcoin está incrementando su valor o está entrando a un periodo que se conoce como bull market, es decir, el precio se incrementa exponencialmente y la gente empieza a tener miedo de perderse esa inversión o de ganar dinero porque el precio de Bitcoin está subiendo rápidamente. El problema es que cuando la gente decide invertir, la mejor oportunidad o el mejor tiempo ya pasó. Es decir, debemos invertir cuando el precio es bajo
y vender cuando el precio es alto, si tu estrategia es vender en un corto plazo. Parece curioso, pero cuando ocurre ese tipo de situaciones en las que el precio de Bitcoin sube muy rápidamente, la gente es cuando más se interesa. Si ustedes entran a Google Trends, pueden ver que en los periodos en donde el precio de Bitcoin se ha disparado, también se dispara la cantidad de búsquedas sobre Bitcoin. Sin embargo, cuando el precio está estable o está en un proceso que se conoce como bear market, o podemos traducirlo como un periodo de estabilidad, la gente no está interesada. La gente se empieza a interesar cuando en las noticias se empieza a comentar sobre Bitcoin. La gente empieza a decir que Bitcoin va a llegar a $1 millón y que se están perdiendo de la mejor inversión en sus vidas, etc. Entonces hay que ser muy precavidos, porque recordemos que el precio de Bitcoin puede subir y bajar exponencialmente en minutos. Entonces se puede perder mucho dinero si uno invierte sin pensarlo. No es mi objetivo acá indicarles qué estrategia seguir. Eso les recomiendo que sigan los canales adecuados, infórmense, vean pues otros videos o chequen algún curso sobre inversiones para poder decidir cuál es la mejor estrategia para enfrentar la volatilidad de Bitcoin. ¿Se puede hacer mucho dinero? Por supuesto que la gente puede ganar mucho dinero. Mucha gente ha ganado grandes cantidades invirtiendo, sobre todo si lo hicieron hace 5 o 6 años, ¿no? Pero mucha gente también ha perdido mucho dinero porque han cometido errores como retirar sus fondos de retiro, sacar sus ahorros, utilizar su tarjeta de crédito para comprar bitcoins. Entonces, y eso se da mucho por este aspecto o este concepto de tener miedo a perderse de algo, o FOMO. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo mucho cuidado con la volatilidad de Bitcoin. Tengan una estrategia y recuerden no invertir el dinero que no estén dispuestos a arriesgar. Bueno, muchas gracias.